Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Seguimos hablando de Ant-Man y la avispa Quantumania, la película que abre la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Ya hablamos de las escenas post-créditos, ya hablamos del resumen de la película, ahora vamos a hablar de mi opinión, lo que me gustó, lo que no me gustó y cómo veo este arranque, este inicio de la fase 5. Ya era hora. Empecemos resaltando la estética visual de la película, ya que ha sido toda una fumada visual, por decirlo de alguna manera, por todo lo que creo yo implica crear cada aspecto del reino cuántico, tanto personajes como dinámicas, paisajes, etc. Me parece que han sido muy imaginativos y muy recursivos en cuanto al diseño, y es que el 90% de la película ocurre en el reino cuántico, un lugar que no existe. Oh, sí. Es totalmente sacado del imaginario de los creativos de Marvel, que bien pudieron haber hecho el reino cuántico todo igualito, pero no, decidieron crear varios escenarios. El lugar donde caen Scott y Cassie es muy diferente al lugar donde caen los Pym. Hay una zona desértica, hay una zona selvática, hay una metrópolis, etc. Obviamente se inspiraron en lugares reales para hacerlo, pero muchas otras cosas son creadas desde cero. Por ejemplo, yo me imagino a los escritores, a los creativos, no sé, a los guionistas diciendo algo así como: bueno, este es el diseño de la nave. Ok, me parece bien, pero vamos a quitarle el timón y que sean dos tentáculos donde tengas que meter los brazos para poder manejar. ¿Y por qué? Porque sí. Y además vamos a hacer que los personajes bromeen alrededor de eso. Queda. Ese tipo de cosas me parecen geniales porque, por un lado, para mí refrescan un poco la narrativa de la película, y por otro porque tan solo de imaginarme la conversación que tuvo que haber para llegar a eso, no joda. Me parece que hubo muchos aciertos en cuanto a efectos visuales y CGI, pero tú y yo sabemos quién es ese gran pero, ¿no? MODOK, que quedó como el señor eléctrico de Shark Boy y Lava Girl. ¡Ay, pero qué horror! Ya hablaremos de MODOK como personaje. Por ahora solamente voy a decir que en cuanto a diseño y CGI no es más que otra patinada de Marvel en cuanto a efectos visuales. Volviendo a las cosas que me gustaron, debo mencionar las batallas. Toda la puesta en escena en los distintos momentos en la batalla contra las tropas de Kang me pareció que estuvo muy bien, aunque sí debo decir que le faltó a los soldados de Kang. Eso creí yo. A ver, si Kang es el ser más perverso del multiverso, se supone, o por lo menos uno espera, que su ejército sea el más poderoso del multiverso. Pero todo el mundo se le soltaba, todo el mundo lo jodía. No sé, por lo menos uno hace el balance. Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Uno compara con el ejército de Thanos y era un ejército que metía miedo. Pero bueno, hubo muy buenas coreografías. La batalla final entre Ant-Man y Kang me parece que ha sido de las mejores batallas finales entre un héroe y un villano en las últimas producciones que hemos visto. Scott, con todo y que tiene desventaja contra Kang, sigue adelante, muy al estilo Capitán América. De hecho, como mencioné antes, hay muchas referencias al Capitán América. Otra de las escenas que más me gustó fue la de la tormenta de posibilidades. El humor, el concepto, la referencia a las hormigas, el chiste de Baskin Robbins, que al ser una tormenta de posibilidades, pues hay una posibilidad en 1.000.000 de que él llegara con el uniforme. Es la explicación que yo le encuentro. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Los efectos visuales, la tensión, todo estuvo muy bien. Otra cosa que me gustó fue todo el rollo del conflicto previo. Esta especie de distopía anacrónica, futurista, post-apocalíptica y dictatorial. Es una época tan confusa. Uno va al cine a ver la historia de Ant-Man y la avispa Quantumania, pero es que hay otra historia que pasó antes, que no te muestran, que no se ve en cámara, que está influyendo en las motivaciones y el actuar de muchos de los personajes en la historia. Eso me pareció interesante y lo vuelvo a decir: Marvel, te estás demorando. Crónicas del reino cuántico. Y me hubiera gustado que le hubieran dado más desarrollo a esa historia, por ejemplo a la historia de Janet, su relación con los rebeldes, qué hacía el día que volvió a la superficie, por qué sienten que los abandonó. Ese tipo de detalles que rellenan huecos de la historia del pasado son los que tienen que contar, así sea que les dediquen 5 o 10 minuticos de película. También me faltaron conexiones. Sí, hubo muchas referencias a eventos del pasado, pero a estas alturas ya es como que una norma, casi que obligación, que en cada película haya un personaje que se relacione con el personaje de otra película o de otra franquicia. Bueno, sale Loki en la escena post créditos, pero yo me refiero a la secuencia principal. Además, la relación que establece Loki la establece con el villano, no con los personajes principales de la película. Entonces sí, siento que me faltó esa conexión que pudo haber sido directamente de Ant-Man
o de cualquiera de los otros personajes de la película con otro personaje de otra película o de otra serie. Otra cosa que me patinó fueron las conversaciones innecesarias en el clima de la batalla. Por ejemplo, la escena cuando Scott se entera que Cassie tiene un traje y están ahí en plena pelea, y ahí en plena pelea empieza a enseñarle cómo golpear. Luego en la batalla contra la fortaleza de Kang, Cassie se hace grande y pasa lo mismo. Scott y Cassie hablando en mitad de la pelea de cómo se sienten o qué es lo que sienten cuando se vuelven grandes, que les provoca, que les da mucha hambre, que se quieren comer un limón. Y luego Cassie hablando con MODOK, toda esa escena de nunca es tarde para dejar de ser un idiota, y luego MODOK pidiéndole qué es lo que tiene que hacer. Me pareció bastante irrelevante y además terminó de acentuar lo tan mal logrado que quedó el personaje. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Hubo aciertos y desaciertos en cuanto al ritmo de la película. Esta es una película lineal, inicio, nudo y desenlace. Por ahí meten un flashback que es necesario para entender un poco el contexto, el conflicto previo, que estuvo bien. Para presentarnos a los personajes se demoraron 10 minutos al principio de la película, que al ser una secuela, más que una presentación es como una actualización de los personajes, llena de referencias, conexiones, easter eggs, detalles que te ponen así 4 ojos pilas a todo lo que están diciendo. Esta es una película para verla tomando nota, sobre todo para nosotros los seguidores cercanos del UCM. De hecho, en el video anterior sobre la explicación se nos va gran parte de ese video explicando solo esos 10 minutos del comienzo de la película. Hasta ahí todo bien. Luego viene el nudo que, permitiéndome jugar con la analogía, se suelta y se amarra varias veces, lo cual enriquece el ritmo de la película, que arranca desde el momento en que entran en el reino cuántico. Y no solo entran, sino que se separan. Entonces esos son los dos problemas a resolver durante toda la película: reunirse y salir. Y durante todo el transcurso de la película se va a repetir esa situación de oh, nos reunimos pero falta alguien, incluso hasta el final, porque cuando ya logran salir todos, Scott se queda adentro y luego Hope regresa, dejando siempre latente la idea de que en cualquier momento cualquier personaje podría terminar mal. Sin embargo, el final sí me quedó debiendo. Primero porque cuando Scott y Hope deciden quedarse en el reino cuántico a pelear con Kang, uno diría, uff, como la terminen aquí, llóralo. Pero sale Cassie, los localiza con el faro que se inventó y los rescata. Así y ya. Sí, así y ya. Lo que a mi parecer le resta importancia a la decisión de regresar a riesgo de quedarse, porque se entiende que no había riesgo de quedarse. Bueno, había riesgo de morir a manos de Kang, pero si ganaban, se sabía que los iban a rescatar. Pero bueno, igual la idea de ver a alguno de los personajes atrapado en el reino cuántico, pues tampoco es que me agrade mucho, porque ya eso lo habíamos visto. Así fue como terminó la película anterior. Pienso que debieron haber arriesgado con la muerte de alguno de los personajes principales. A estas alturas Marvel debería apostarle a unas historias que pongan en verdadero riesgo a los protagonistas y que generen grandes consecuencias. Me atrevería a decir incluso que tendría mucho sentido que Scott hubiera muerto, porque en los cómics eso pasa. Pero bueno, han decidido darle a esta historia un final feliz. ¡Y suerte! Luego está el villano, que nos vendieron esta película como el evento donde iban a presentar el gran villano de la fase 5, que no lo hace mal, pero muere, aparentemente. Ya veremos si sí o si no. Y luego, en la escena postcrédito es que nos muestran que una de las variantes del villano es la que aparentemente va a formar el mierdero. ¡Lenguaje! Eso por lo menos a mí no me funcionó, aunque lo veía venir. Y tampoco me funcionó que la película terminara con la misma secuencia del inicio. Scott caminando por la calle, hablando con una voz en off, porque se siente que no cambió mucho la cosa con los eventos de la película. Como que listo, hubo mucho mierdero en el reino cuántico, pero no se ven mucho las consecuencias en el mundo exterior. Salvo Scott con algo de paranoia. Ah, que las escenas postcréditos lo cambian todo. Sí, pero ¿cómo van a ser las escenas postcréditos más importantes que la misma película? Y no podemos olvidar al personaje más importante de las películas de Ant-Man. ¿Cómo van a hacer una película sin Luis y sin su momento story time? Es lo que dije. No, mentira, no tenía ningún sentido que metieran a Luis en esta película. Conclusión. Como siempre decimos aquí en los videos del canal, las películas de Marvel las calificamos teniendo en cuenta dos criterios: como película individual y como película parte de un universo de historias. Como película individual es disfrutable, tiene un humor llevable, un humor tonto, al que quizás solo Paul Rudd podría darse licencia, y que además los otros personajes adoptan y no se siente forzado, a mi parecer. Igual también hay chistes bien construidos. Hay también dramas familiares, no dramones que uno diga que qué dramón, pero sí hay espacio para la reflexión, mensajes como
aprovechar el tiempo, recuperar el tiempo perdido, confiar en la familia, etc. Como secuela parte de una trilogía de películas, resulta que las películas de Ant-Man argumentalmente están muy distanciadas. Contrario a lo que pasó con el Capitán América, que sus 3 películas sí guardan una continuidad argumentativa. En cambio las de Ant-Man no tienen coherencia en algunos aspectos de la continuidad. Me refiero a si viera solo las 3 películas de seguido ignorando el resto del UCM. Y como película parte de un universo de historias, me parece que no es la película que llevó para cambiarlo todo, ni la película que llegó a poner todo de cabeza. Quantumania es una palabra inventada, Todas lo son. formada de quantum, que es cuántico, y de manía, que viene del griego y significa locura, lo que se traduciría algo así como la locura cuántica o la locura del reino cuántico. Y me parece que hubo mucho del reino cuántico, pero poca manía, poca locura. Además de que gran parte de la película transcurre en el reino cuántico, pero no hay consecuencias directas en el mundo externo. Por momentos me parece que pudo haber quedado mejor como una serie, al ser una historia que transcurre en un universo paralelo. Hubieran tomado esa trama, la dividen en 6 capítulos de 20 o 30 minutos con un poquito más de relleno, sobre todo relleno en cuanto a la historia del conflicto previo, la historia de Janet. Creo que hubiera tenido el mismo efecto narrativo. Ya veremos si a la larga tiene sentido esto que han hecho cuando lleguen las entregas de Kang Dynasty y Secret Wars. Por lo pronto le voy a poner un 6.8, pero quiero saber tu opinión, así que cuéntame tú qué opinas en los comentarios. Y bueno, hasta aquí va a llegar el video. Si te gustó, por favor deja tu me gusta y comparte. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subimos al canal. Te dejo por acá el video donde hicimos la explicación y resumen de la película. Muchas gracias por ver, muchas gracias por comentar. Yo soy MiGeek y nos vemos en la próxima. Individual y como parte de un... Me parece que así... mensajes de moda ven muchas consecuencias en el mundo. Puta madre.